Hola chicas, buenos días. Seguimos nuestro recorrido por Éxodo 39. Hoy seguimos utilizando la versión Reina Valera. Iniciemos nuestra lectura. Las vestiduras sacerdotales. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para el servicio en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. El efod también lo hizo de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Forjaron láminas de oro y las cortaron en hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Le hicieron las sombreras que se unían en sus dos extremos. El cinto que sujetaba el efod formaba una sola pieza con él y era de lo mismo, de igual labor. Era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová había mandado a Moisés. Labraron las piedras de ónice montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Las puso sobre las sombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, según Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble. Su largo era de un palmo y de un palmo su ancho, cuando se le doblaba. Engastaron en él 4 hileras de piedra. En la primera hilera un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. En la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. En la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas ellas estaban montadas y encajadas en engaste de oro. Las piedras eran 12 conforme a los nombres de los hijos de Israel, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones en forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 argollas de oro, y pusieron 2 argollas de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellas 2 argollas a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Hicieron otras 2 argollas de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su borde, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 argollas de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de la costura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus argollas a las argollas del efod, con un cordón de azul, para que estuviera sobre el cinto del mismo efod, y no se separara el pectoral del efod, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod, todo tejido de azul, con una abertura en el centro como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas de todas las orillas del manto, alrededor de entre las granadas, y una campanilla y una granada y otra campanilla y otra granada en las orillas del manto, que se usaba para ministrar como Jehová lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas tejidas de lino fino para Aarón y sus hijos, la mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí, de obra de recamador como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabando de sello, santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Terminación de la obra del tabernáculo. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus parras, sus columnas, sus bases,
la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelabro de oro puro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Wow, seguimos con nuestro recorrido viendo detalles que pasan en medio de toda esta lectura de Éxodo. Pareciera que de repente repetimos y repetimos, sin embargo, siempre encontramos algo nuevo que podamos aplicar, porque ese es el propósito cuando realizamos un estudio, es que no nos quedemos en nada más que lo que leímos, sino que tratemos de buscar la enseñanza que nos quiere dar. Mi esposo dice que él lee entre líneas, que él siempre encuentra algo. Así que bueno, vamos a ver. Aarón era el sumo sacerdote escogido por Dios. Todas las vestiduras que llevaba ilustraban a la persona y obra de Cristo. Anteriormente vimos cómo Sari comentó sobre todas las vestiduras en el capítulo 28. Estas vestiduras eran calificadas como santas porque habían sido apartadas para el servicio a Dios. Se hicieron para el servicio en el lugar santo, de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, tal como se había mandado. Veamos el efod. El efod lo hizo Bezalel de oro. Este implica pureza. Era probablemente una especie de chaleco o delantal sostenido sobre el pecho con tirantes. Se realizó un trabajo sumamente delicado. Solo los artesanos llenos de sabiduría e inteligencia, como les había llenado Dios, podían haber confeccionado esta hermosura. Realmente todo lo que nosotros estamos viendo es completamente hermoso, lleno de detalles y de lujo. El cinto fue confeccionado de manera especial, usando siempre los mismos colores que ya vimos anteriormente su significado con Jerry. El sumo sacerdote utilizaba 8 prendas de vestir. 4 de ellas eran similares a las usadas por todos los sacerdotes y las otras 4 eran peculiares, le distinguían de los demás sacerdotes. Eran vestiduras hermosas, apreciadas para la gloria y belleza de la presencia de Dios. El sumo sacerdote era una figura de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en toda su extraordinaria gracia y gloria. Cada elemento de las vestiduras tenía un carácter simbólico y al igual que toda la palabra de Dios, todo lo que vemos, todo nos lleva a Jesús. En el día de la expiación, cuando Aarón llevaba la sangre al lugar santísimo, se quitaba todas sus vestiduras que reflejaban aquella belleza y gloria. Se vestía únicamente con las ropas de lino que usaban los demás sacerdotes. Es así como se presentaba sin adornos, pero puro. El lino blanco que utilizaba por los sacerdotes nos habla de la justicia. Debemos revestirnos de la justicia de Cristo y entonces vivir una vida santa para Dios. Siempre el Señor nos pide que seamos santos para Él. El sumo sacerdote estaba ricamente ataviado y lleno de colorido. Tenía el efod, que este mismo tenía 2 piedras de cornalina, una en cada hombro, con 6 de los nombres de las tribus de Israel, en cada una de ellas, así como leímos. Este detalle nos habla de la fuerza y capacidad de nuestro Señor, nuestro buen pastor, el que siempre va a buscar a esa oveja que se pierde, la encuentra, la coloca sobre sus hombros y la trae de vuelta.
Gloria a Dios. Gracias por Jesús, que no abandona sus ovejas. Gracias por lo que tenemos. No sé si alguna vez experimentó alejarse, pero cuando uno se aleja, a mí me pasó, yo me alejé y cuando quería volver decía, no, no me van a recibir, pero fue Él, fue su perdón el que restauró mi vida para volver a sus pies. Así que sí, fue una oveja, una vez, una oveja que se alejó, pero Él me atrajo con su amor. El sumo sacerdote también llevaba el pectoral, la prenda que se llevaba sobre el efod, parecido a un chaleco. Tenía 12 piedras preciosas montadas en un engaste de filigrana de oro. Era una prenda de gran belleza, porque es que todo lo que hemos visto es hermoso. Wow, nunca he visto algún lugar que describan tanta hermosura y tanto lujo. Posiblemente tenía una especie de bolsillo en la parte delantera donde se guardaba el urín y el tumín. Estas tenían que ver con las predicciones para determinar cuál era la voluntad de Dios. Las piedras preciosas del pectoral nos hablan del gran amor de Dios para con el hombre. Veamos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas de repente no sabemos estos versículos, pero cuando empezamos a verlos de manera detallada, pues no hay manera en que podamos decir que esto pasa porque sí, es el gran amor de Dios para con nosotros. Se le calificaba como el pectoral del juicio, porque ilustra la realidad de que el pecado ha sido juzgado. En el pectoral también se ponía, recordemos, lo vimos en Éxodo 28:30, lo que acabo de decirles, el urín que significa luces y el tumín que significa perfecciones. No se sabe cómo eran, algunos piensan que eran unas piedras. Estaban relacionadas con la determinación, para poder determinar cuál era la voluntad de Dios. En algunas lecturas que hice hablaban acerca que era como una parte de, como si se tiraran a suerte, pues que tiraban las piedras en el piso para ver qué salía. Algunas ocasiones dice que se encendía una luz. Esto podría ser que eran algo positivo. Por ejemplo, el tumín era positivo y el urín era negativo. Lo importante es que lo utilizaban para conocer la voluntad de Dios en asuntos específicos en aquel tiempo. Se piensa que eso cesó después del exilio porque ya no se escuchó más esta práctica. Dios nos ha dejado a nosotros su palabra. La palabra de Dios tiene la respuesta para todo lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Cómo saber cuál es su perfecta voluntad? Pues tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo ir a la palabra? Pues con la actitud correcta y cada día. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? ¿Cuán necesario es lo que estamos haciendo? Estamos tomándonos un tiempo para realizar estudios que de repente yo puedo decir, ya lo leí, pero no le di importancia a los detalles. Y siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar. Y entonces no necesitamos el urín y el tumín, sino la palabra de Dios. Sigamos. El detalle interesante de aquellas, veamos el versículo 14. El detalle interesante de aquellas 12 piedras es que cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios con su pectoral colocado, ilustraba a nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el lugar de máximo honor en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Dios nunca olvidó a su pueblo, igualmente tuvo presente a las 12 tribus de Israel. Todo se confeccionó tal como Dios lo indicó a Moisés. Cada cierto tiempo vemos que se pone este texto. Todo se confeccionó de acuerdo a las instrucciones. ¿Y qué nos implica? Obediencia. Nunca, nunca cambiaron nada. Ningún hilo, ningún color, nada. Nadie venía a decir, no es que esto no combina, este color no combina. Nada que ver. Dios dio todas las instrucciones con un propósito. Veamos el versículo 22, el manto del efod. Es una túnica de tejido de color azul, de una sola pieza. Tenía una abertura bordada en el cuello para que no se rompiera. Siempre se usaba como símbolo del oficio del sumo sacerdote y la autoridad que encarnaba. Este manto se lo dio a Aarón y le dio la autoridad de entrar al lugar santo. También está asociado con la vida santa y perfecta de Jesús. Solo Él tiene el derecho de servir
del papel de redentor del pecado del hombre. Así es, gracias a Jesús tenemos el perdón y tenemos la salvación que Él nos ha dado a través de su sacrificio perfecto. El azul es el color de la manifestación de Dios en carne, revela la encarnación. A través de todo lo que hemos estudiado, vemos que siempre hay el color azul en todo el tabernáculo, asociado a la gracia de Dios. Por esa gracia recibimos esta salvación tan grande. Sobre el borde de la capa estaban como adorno las campanillas de oro puro y las granadas. Recuerdan que esta parte lo vimos con Sarai cuando nos enseñaba cómo entraba el sacerdote al lugar santo y teníamos que escuchar, ellos tenían que escuchar esas campanillas que nos indicaba que estaba vivo, que había sido aceptado el sacrificio, porque en algunas ocasiones el sacerdote, si no estaba como debía estar, y eso lo vamos a ver más adelante, el sacerdote podía caer muerto. Así que la gente que estaba afuera podía decir, el que, el, podía decir, bueno, está siendo aceptado el sacrificio. La granada simboliza la vida fructífera del creyente. Las campanillas que ya vimos nos hablan del testimonio público, que cuando yo camine la gente pueda decir algo bueno de mí y no lo peor, sino lo bueno de nosotros. Considerando en conjunto toda esta vestimenta del sumo sacerdote, nos ofrece una imagen majestuosa, imponente, cada detalle, cómo coser, con qué coserlo, dónde cortar, por dónde cortar, cómo hacerlo. Nadie podía inventar nada. Todo fue obedecido al pie de la letra. Por consiguiente, el resultado fue excelente. Veamos ahora al versículo 30 en adelante. La placa de oro puro o diadema que llevaría sobre la parte delantera de su turbante o mitra para que estuviera siempre sobre su frente y que lo consagraba como sacerdote. Allí grabaron a manera de sello el título Santidad al Señor, queriendo decir en realidad consagrado a Dios. Esta placa estaba sobre la frente de Aarón. Esta referencia a la santidad tiene que ver con la vida interior. Nadie puede saber cómo estoy, pero yo sí sé. De ahí la necesidad cada día de revisarnos delante de Dios cómo estamos. Y si necesitamos pedirle perdón, tenemos la salida airosa cuando Él nos dice que confesemos y que Él es fiel y justo y nos perdona. Y en ese perdón, pues que venga el cambio de actitud, ¿no? Que yo esté apercibida a no volver a hacer eso que estaba haciendo. Así que esto también tiene que ver con nosotros. Podemos recordar continuamente que Dios desea que nosotros seamos apartadas para Él. Que podemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. No me puedo conducir igual que la gente del mundo. Yo tengo que mostrar la diferencia a través de mis frutos, a través de lo que hablo, lo que hago, cómo me conduzco con otras personas. Vemos que fue terminada toda la obra de construcción del tabernáculo, de acuerdo a cada instrucción dada por Dios. Ese arquitecto perfecto que tenía todas las medidas. Wow. Hablaba con una chica que dice que cuando ellos están haciendo los estudios de arquitectura, tienen que estar midiendo y midiendo para ver si esto funciona o no funciona. Lo mismo que los ingenieros tienen que ver si este peso es bueno o no. Pero nosotros vemos que Dios todo lo tuvo en control. Cada cosa que dijo, cada cosa, cada instrucción dada, tuvo un propósito y el propósito se cumplió gracias a la obediencia de estos hombres que trabajaron conforme a su voluntad. En muchas ocasiones necesitamos siempre revisar cómo quiere Señor que yo haga esto. Aquí te presento este plan para que tú lo dirijas. Pero hay veces que nosotros queremos tomar el control, el timón de ese plan y cuando no sale como queremos, bueno, es tan fácil pasarle la culpa a Dios. Pues no es así. Para mí esto en cuanto a los detalles de Dios sigue en función. Aprendí al mínimo detalle presentárselo. ¿Qué piensas, Señor? Dime. Y me va a mostrar a través de la palabra. De ahí la necesidad que tenemos cada una de nosotros, cada día de ir a la palabra que nos alimenta, a la palabra que nos instruye, a la palabra que nos guía. Así que bueno, hemos terminado este capítulo. Deseo que, bueno, cada una siga anotando. De repente ustedes encuentran algo más de lo que yo les expuse,
pero siempre es bueno porque significa que estamos revisando. Esto no lo estamos haciendo por hacer, sino con el propósito de que todas aprendamos un poquito más. Así que deseo que pasen un muy buen día y nos vemos mañana con el próximo capítulo. Bendiciones.